Bueno, sobre todo por lo que están. Buenos días. No soy yo el jefe de ceremonia, pero esto es un acto sencillo en un sitio maravilloso como es el Quenao, en que tengo la suerte de poder presentar un libro y que está rodeado de dos compañeros, dos profesionales muy importantes para mí, para la sociología y para la sanidad de España. En primer lugar, no hay jefe de protocolo. En primer lugar, le doy la palabra a Narciso Michavila, conocido por todos, en un currículo muy extenso, un director general de una de las empresas que más acierta en demoscopia en España, como es GAT3. Yo le agradezco muchísimo, además, que esté aquí conmigo, con nosotros. Tuvo la gentileza de prologar esta publicación, que yo se lo agradezco muchísimo porque hay muy poca gente del prestigio que tiene en sociología y en demoscopia el Narciso Michavila. Cuando quiera, Michavila, muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Me toca introducir precisamente, no solo prologué un manual que ha resistido, como hablábamos antes, no el tiempo, porque en realidad es que es muy breve, es decir, está hecho hace 2 años, sino que ha resistido el mayor embate sanitario que ha podido tener el mundo, no digo el occidental, el mundo en los últimos 100 años. Y es que vuelves a leer de nuevo, he vuelto a revisar el manual de Sociología de la Sanidad, incluso el propio prólogo mío, que lo que hace es introducir el manual, y dices, bueno, parecía premonitorio en todo. Es decir, la importancia del comportamiento sociológico en la medicina, la importancia de los datos, la importancia de la sanidad pública. O sea, es una cosa. Yo lo único, solo te voy a pedir un favor, ya que hemos venido hasta el Senado, que la próxima vez que lo presentemos sea en Santa Cruz de Tenerife. Sin duda. ¿Vale? Sin COVID. Y ahora ya, bueno, yo como ya estoy vacunado, estoy dispuesto incluso a ir en plena 7ª ola, 8ª o 14ª, me da igual. Cosa, a principio de año no pude ir, me invitaron a una televisión y dije, yo hasta que no esté vacunado, yo y mi gente no voy a volar. Pero ahora ya estamos volando, ya nos estamos moviendo, con lo cual allí. Santa Cruz de Tenerife, que es, bueno, empieza por S, es donde estudió en La Laguna, estudió un hermano mío que falleció de un tumor cerebral. Hay otras 3 S's que me llevan a poner en valor que es la sanidad. Si antes de la pandemia todos teníamos muy claro la importancia de la sanidad y de un servicio pues robusto, ¿no? Y hemos visto cómo precisamente si España en estos momentos pues es puntera en el mundo en cuanto a niveles de vacunación, ha sido en muy buena medida por el prestigio y la confianza que la sociedad tiene en los profesionales de la sanidad. Si no hubiera sido así, pues no podríamos presumir de ello. Ahora cuando me preguntan, digo, bueno, es que para mí los registros del 90% de la población objetivo vacunada, para un sociólogo no solo orgullo nacional, ¿no? Es decir, es tu país el que está liderando esto. Es que es también una satisfacción como sociólogo. Es que al final, sin necesidad de imponer y de obligar, cuando se ha tratado al ciudadano como adulto y se le ha ofrecido información, se ha comportado como adulto. Y en eso, bueno, pues ha influido el tratamiento de los datos, como bien analizas muy bien. Hay encuestas, hay focus, es decir, le recomiendo, y además debería ser de lectura obligada para los médicos que salgan de las facultades, o sea, al tener conocimientos sociológicos, ¿no? Y las herramientas están perfectamente. Yo es que disfruté muchísimo leyéndolo, porque además es el empleo de la ciencia médica, evidentemente, y hemos visto la importancia de ello, y luego del respeto de la ciencia, en este caso de la sociología y de la demoscopia. Por lo tanto, es sociología, es sanidad, y luego ya, por último, y voy terminando, hacerlo en el Senado. Otra S, 4 S's.
en unas sociedades donde se nos dice que vamos hacia la polarización, la falta de entendimiento, la pelea permanente, os digo como sociólogo que es mucho más artificial y mediático que real en la calle, ¿eh? O sea, cuando en las pasadas elecciones aquí en Madrid, no, es que la sociedad madrileña está polarizada. Digo, eso termina en cuanto se cierran las urnas. Ya nadie dirá que el madrileño está polarizado. El madrileño está preocupado, va muy cansado con la pandemia, etcétera, pero no está polarizado. Bueno, pues de ahí también como sociólogo el que he defendido desde siempre, pero cada vez más, a medida que he ido conociendo pues, cómo funcionan las instituciones, el papel del Senado. Es verdad, antes venía con Blanca, que trabaja conmigo, digo, ¿es tu primera vez en el Senado? Dice, bueno, en el español sí, es que trabajó en el Senado americano bastante tiempo. Y en Estados Unidos tiene muy claro el papel del Senado. Aquí en España es de las instituciones que tenemos que defender, que precisamente si queremos avanzar es necesario que el legislador tenga también sus espacios fuera de esa polarización y dramatismo mediático constante para tender puentes. Para tender puentes, y termino, este es un manual de un hombre puente. Es decir, es muy raro encontrar a alguien que sea médico, doctor en medicina, pero además doctor en periodismo, doctor en sociología, y que por lo tanto tenga una pata en la academia, una pata en la praxis médica de estar ejerciendo como cirujano, no cualquier rama de la medicina, como gestor, porque se nota aquí también que no hay una demanda de recursos infinitos e ilimitados, que a todos nos gustaría, sino que hay realismo. Es decir, bueno, los recursos que hay que darle el máximo sentido, ¿no? El máximo provecho. Y por último también, de esa visión política. Igual que defiendo el Senado, o la sanidad pública, defiendo el papel de los políticos. En GAT3 trabajamos cada vez con más sectores, más empresas, más organizaciones y descubres cuando alguien ha estado en el mundo de la política. Porque dices, este sí está entendiendo cómo funciona la sociedad. Lo digo porque en estos momentos, que precisamente pues parece que lo fácil en todas las democracias es echarle la culpa de todo al decisor político, el que tengas la valentía de ser médico en ejercicio, haber hecho 3 doctorados y a la par estés representando no solo a los ciudadanos de Tenerife y de tu propia formación política, sino a todos los españoles, pues realmente hace mucho más meritorio el manual que, insisto y recomiendo, se lee y se relee una y muchas veces de maravilla. Antonio, muchísimas gracias por haberlo escrito y espero que vengan más detrás de él. Bueno, muchas gracias, Narciso. Bueno, muchas gracias por tus palabras. A continuación le doy la palabra al profesor Eduardo Díaz Rubio, conocido por todos, o por el mundo nuestro sin duda. Él es catedrático de oncología médica, entre otras muchas cosas, con un currículum muy extenso, y tiene un puesto para mí maravilloso, que está muy cerca de aquí, por cierto, que es el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. 2 palabras para mí definitivas en este momento: Academia Nacional de Medicina de España, que es una institución que les recomiendo a todos que lo visiten. Es una verdadera maravilla, está muy cerca del Senado, que esperemos que surja ese convenio muy pronto que se ha propuesto, y agradecerte tu presencia y tienes la palabra, Eduardo, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Antonio. Para mí es un privilegio y es un verdadero honor, ¿no?, el poder estar aquí hoy por doble motivo, ¿no? Por un lado, pues por estar acompañando y presentar el libro de un querido y admirado compañero y amigo como es el senador Antonio Alarcó. Yo le conozco a él desde hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectos, ¿no?, dentro de la Fundación ECO, de la Fundación de Excelencia y Calidad de Oncología Médica, también en la Real Academia Nacional de Medicina,
y también pues he tenido la fortuna de participar en ponencias en las que él pues indudablemente había iniciado aquí en el Senado, como fue la ponencia de genómica del año 2018, y fue para mí pues algo muy gratificante, ¿no? Porque yo creo que para cualquier español pues estar en esta institución, en el Senado, pues no cabe duda que es un privilegio. Hoy estamos aquí porque nace un libro, ¿no? Y un libro pues es algo muy importante y que hay que cuidarlo siempre como si fuera un niño, ¿no? Porque realmente necesita en todo momento conocerse bien quién lo ha escrito, cómo se ha hecho y además al final qué conclusiones, y más en un campo como es este, de la sociología de la sanidad, ¿no? Claro, lo primero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y quién ha escrito esto? Esto lo ha escrito pues Antonio Alarcó Hernández. Ustedes seguramente le conocerán perfectamente, ¿no? Pero yo me he atrevido a entresacar, porque es un currículum enormemente extenso, aquello que a mí me ha parecido más importante, pero me parece que es muy relevante para conocer el personaje y realmente qué categoría tiene para poder finalmente pues, escribir un libro de esta naturaleza, ¿no? Él, ya se ha dicho, es un canario universal, nació en Santa Cruz de Tenerife, médico, doctor en medicina, especialista en cirugía general y aparato digestivo y también es especialista en cirugía pediátrica. A él todo el mundo le conoce dentro del campo de la medicina porque es un gran experto en el tema de trasplantes hepáticos y de trasplantes de páncreas. Seguramente ya tiene alguno más, ¿no? Pero en lo que yo he entresacado en su currículum ha hecho más de 113 trasplantes de páncreas, ¿no? Y él, como vamos a ver luego, también es un político, pero él es una persona que ha estado siempre, en todo momento, al lado del paciente y ha estado siempre, en todo momento, presente en la cirugía. De hecho, ha operado más de 30.000 pacientes en donde se ha procedido a través de una cirugía con anestesia general, ¿no? Tiene 60 monografías, 360 artículos, es decir, una persona enormemente inquieta y que ha cuidado muchísimo realmente pues, todo lo que él escribía. Él es jefe de cirugía general y aparato digestivo y jefe del equipo quirúrgico de trasplantes de páncreas del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Pero además Antonio Alarcó es una persona que le ha interesado enormemente la docencia. Y la docencia hoy en día, ya saben ustedes, que es extraordinariamente exigente y que no es fácil llegar al máximo galardón que es el de catedrático. Él es catedrático de cirugía y además pues tiene 2 sexenios de investigación que están avalados por la Comisión Evaluadora del Ministerio de Educación, una comisión absolutamente independiente. Bueno, si dijéramos eso de un médico, yo creo que sería suficiente, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que luego se sorprende uno con muchas más cosas, porque él es médico general. Es decir, que él tiene una visión global de la clínica más allá de la que puede tener, perdóname, un cirujano. Normalmente pues siempre está metido lógicamente en el quirófano y está ocupándose de los problemas tecnológicos. Bueno, pues él es médico general, ¿no? Pero además es diplomado en sanidad. Es académico de número de la Real Academia de Medicina de Canarias y también académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Antonio tiene además una experiencia enorme en gestión. Él es diplomado en gerencia y dirección de hospitales. Ha sido subdirector médico del Hospital Universitario de Canarias. Ha sido también vicerrector de la Universidad de La Laguna y vicedecano de Medicina de la Universidad de La Laguna. Es decir, que fíjense la cantidad realmente de palos en este campo docente que él ha podido realmente tocar y desarrollar. Bueno, si no fuera eso suficiente, es doctor en sociología. Y hace poco, pues nos comentaba, hace unos minutos, nos comentaba la experiencia de cómo, pues a lo largo ya de su vida y teniendo pues una carrera dilatada de médico,
hace el doctorado en Sociología, ¿verdad? Y es doctor en Ciencias de la Información, es decir, que tiene 3 doctorados. Es director de máster universitarios de una gran cantidad de proyectos europeos, que son dignos todos ellos de leerlos. Pertenece a numerosas sociedades científicas, es presidente y vicepresidente de eventos nacionales e internacionales y está en posesión de un gran número de premios, que no los leo porque realmente pues, se haría muy largo, ¿verdad? En resumen, tiene un extenso currículum que da idea de que es un hombre realmente polifacético, que le han interesado muchísimas cosas en el campo de la medicina y es un currículum, desde luego, admirable en toda la esfera asistencial, en toda la esfera docente, también en la investigación y no solamente eso, sino en la esfera social y política sanitaria y en la esfera de gestión. Realmente, no sé cómo te ha dado tiempo, Antonio, a poder hacer todas esas cosas en la vida. Y esa es una parte porque además que le conocen y saben de la experiencia política que tiene este hombre. Presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Laguna desde 2015, miembro de la Comisión Mixta para Europa del Senado, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado. Ha sido elegido senador por la isla de Tenerife en las elecciones generales del 2008, del 2011 y también del 2015, en 3 legislaturas. Presidente de la Comisión de Sanidad del PP en Tenerife, miembro y vicepresidente de la Comisión Nacional de Sanidad del PP. En fin, algo abrumador todo esto, ¿eh? Vocal en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la 10ª legislatura, portavoz de la Comisión de Ciencia e Innovación del Partido Popular en el Senado durante la 9ª legislatura, miembro titular de la Diputación Permanente, ponente de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, vocal en las comisiones de Sanidad, Educación y Deporte, representante del Grupo Territorial de Senadores Canarios, vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Tenerife y consejero del área de Sanidad y Relaciones con la Universidad. En fin, yo creo que es un currículum absolutamente impresionante, apabullante y la verdad es que modélico y que por eso yo quería resaltarlo porque es bueno que la gente conozca, ¿no? Conozca, muchas veces pensamos en la vida que llevan los políticos, en la vida que llevan los senadores y no conocemos detrás a la persona que realmente lo está desarrollando y qué es lo que está haciendo en su vida y por qué está aquí, porque esta es otra de las cosas. Y su libro, presenta un libro que se denomina Análisis práctico para la toma de decisiones, sociología de la sanidad. Y ya en la portada, aquí en la portada, aparece una interrogante y debajo pues una gran cantidad de subtítulos que son de los temas que él se ocupa aquí en el libro para analizarlo. Nada menos, sistema público, actividad asistencial, trasplantes, confianza, expectativas, calidad percibida, Internet, turismo sanitario, metodología, valoración, toma de decisiones, telemedicina. Y todos son apartados que luego él va a ir desarrollando a través de un trabajo enorme de investigación. Esto bien podría haber sido, desde luego, una tesis doctoral, no cabe duda, por la metodología que ha utilizado, tanto desde un punto de vista cuantitativo como metodología de tipo cualitativo. Y él lo hace, además, a través de un cuestionario muy seleccionado y que se basa fundamentalmente en investigaciones previas que él ya había llevado a cabo y también con información externa, ¿no? Lo hace a través de una encuesta que tiene un ámbito insular, luego él seguramente lo va a explicar, de población, y abarcó un total de 502 usuarios. Además, llevó a cabo un análisis cualitativo a través de entrevistas en profundidad con profesionales del mundo sanitario
médicos y enfermeras para tener la visión complementaria. De hecho, en el capítulo 3, donde él expone los resultados de la encuesta de los usuarios de sanidad, aparecen hasta 56 tablas muy bien seleccionadas y transcritas, y de cada una de ellas, desde luego, es para leerla con detenimiento, y yo les pido que lo hagan porque realmente hay una información exhaustiva que realmente se puede extraer a partir de ahí. Más adelante, en el capítulo 4, Antonio Alarcó lleva a cabo el análisis de los resultados de todas las entrevistas que realiza a los profesionales sanitarios y que corresponde con lo que llamábamos el apartado cualitativo de su trabajo. La satisfacción, la relación entre origen social y satisfacción, y también abarca el tema del turismo y la sanidad. Y todo ello nos lleva finalmente al capítulo 5 de los comentarios finales, donde él saca 18 consideraciones y que yo extraería 4 o 5 para hacerlo más corto. En primer lugar, a mí me gustaría resaltar el valor del trabajo, ¿no? Dado los escasos datos que tenemos en este campo, es muy importante el poder tener esta información. Yo, a mi modo de ver, a partir de ahora tenemos un referente que es precisamente este estudio. Y entre otras cosas, señala Antonio Alarcó que el paciente más satisfecho es el paciente mejor informado. Y llama la atención sobre la importancia de obtener una información adecuada, porque realmente en el mundo de Internet pues uno puede encontrar ciencia, puede encontrar pseudociencia y puede encontrar naturalmente que también pues deformaciones científicas. Así que es muy importante acceder a las páginas, no cabe duda que adecuadas, fundamentalmente a través de sociedades científicas, de academias, etcétera. Yo creo que este es un tema importantísimo. Y él lo subraya así, hay que evitar la pseudociencia, ¿no? Y por otro lado, también dice que el paciente más satisfecho es aquel que utiliza más los servicios hospitalarios, y si estos servicios hospitalarios están muy especializados, más satisfecho se encuentra el paciente. Y él lo hace además desde la experiencia del mundo, naturalmente, de los trasplantes. Por otro lado, señala algo que yo creo que es muy relevante. Este libro estaba escrito antes de la pandemia del COVID, pero dice Antonio Alarcó que el personal sanitario tiene en el público tiene una gran confianza en él y que de entre todos los profesionales probablemente los mejores valorados son precisamente los médicos, ¿no? Y esto yo creo que se ha visto también en el tema de la pandemia y que indudablemente pues tenemos que hacer un homenaje a todo este colectivo por la dedicación y por realmente la profesionalidad con la que se ha comportado, ¿no? Nosotros, desde luego, desde la Academia de Medicina queremos poner nuestro granito de arena y estamos trabajando en el momento actual en un gran proyecto que es el Museo de la Medicina Española, como un gran homenaje también a los profesionales. Y él habla sobre ese trato humano y esa profesionalidad. Y es curioso, ¿no? Porque dice que cuáles son las infraestructuras mejor valoradas que tenemos en el mundo sanitario, ¿no? Y señala la atención primaria y la hospitalización. Y curiosamente la que peor valorada está es la de urgencias. Por lo tanto, ahí tenemos desde luego pues yo creo que un nicho de trabajo enorme. Claro, cuando se decía también atención primaria, repito, era antes del COVID, ahora pues la atención primaria ha quedado un poquito también, yo creo que desplazada y tenemos que recuperarla, ¿no? Bueno, la opinión de los usuarios yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque ellos mismos dicen que para mejorar la salud está en sus manos, en las manos de los usuarios y que nosotros lo que tenemos que hacer es orientarlos. Y otra cosa también muy importante que dicen los usuarios es que apuestan por una sanidad pública y que rechazan el copago. En fin, yo creo que el libro subraya que tenemos un excelente servicio público de salud, que está muy bien valorado por los usuarios, también por los sanitarios y en todo lo que se refiere a instalaciones y profesionales, ¿no? Aunque no cabe duda que hay un campo de mejora importante. Yo añadiría, ¿no?
el trabajo en red, que es absolutamente necesario el que lo llevemos a cabo, evaluación de los resultados, porque en este país, pues en el campo de la medicina, conocemos bien las cosas, pero no evaluamos lo que hacemos y necesitamos evaluarlos y además necesitamos compararnos para conocer cómo estamos haciendo las cosas. Hay que evitar la variabilidad para que haya, pues, indudablemente esa equidad necesaria y todos los pacientes en cualquier sitio puedan tener acceso a los mismos tratamientos y a las mismas posibilidades. Y tenemos que facilitar la incorporación de la innovación, bien a través de ensayos clínicos, bien a través de tecnología, pero tenemos que ser un país puntero en ese sentido. Y todo esto, indudablemente, haciéndolo con calidad y, desde luego, con humanidad. No podemos perder la perspectiva de la labor del médico, que sigue siendo indudablemente básica en ese aspecto y que muchas veces el paciente lo que más agradece es el trato humano de proximidad que pueda obtener de un profesional. En suma, yo creo que es un libro muy bien pensado y que está muy bien escrito, un libro que va a ser un referente para todo el sistema sanitario, un libro de consulta, no es un libro para colocarlo en la biblioteca, no, es un libro para estudiarlo, leer todas las tablas y ver además todos los resultados que ahí se ponen. Un libro, pues, que indudablemente va a ser muy útil para los usuarios del sistema sanitario, pero también para los profesionales y también para el político, ¿no? Porque le va a ayudar también a planificar. Así que, Antonio, pues enhorabuena, yo creo que puedes estar muy orgulloso de tu libro. Y muchas gracias por el regalo que nos has hecho. Bueno, muchas gracias, profesor. Esto se ha convertido en una alabanza a Antonio Alarcó y es más producto de la amistad y el respeto que nos tenemos, pero lo agradezco profundamente. Bueno, a mí me toca hablar un poco del libro, que es un libro sencillo, 120 páginas, que fue fruto de una tesis doctoral, la base, y que intentamos que venga a cubrir un hueco enorme que hay en este país de la sociología de la sanidad. Hay muy poco escrito al respecto. Y sin embargo es trascendental, y cuanto más profundizo en la sociología, más me apasiona la sociología y yo veo lo importante que es. Yo me voy a apoyar, esto no es un libro de prosa, como de mi amigo Luis Aznar, que es un libro de prosa, de una prosa profunda y bonita. Esto es un libro más bien técnica, por eso voy, por deformación profesional, a utilizar un PowerPoint que les pasaré ante ustedes, que espero que no les sea sino más sencillo de entender, más entretenido y que espero que le pueda ser útil. Voy a hablar, como digo yo, de mi libro. En primer lugar, no sé si esto funciona, es clásico, sí. Me voy a levantar con su permiso para poder expresarlo desde aquí. Bueno, yo antes de entrar un poco en materia, y espero que no sea muy larga, decirles que me siento profundamente orgulloso de ser senador. Me siento de verdad, soy un senador convencido. Creo que este instrumento democrático que nos dimos en el año 78, y yo soy hijo del 78, es un instrumento democrático muy válido, que tiene una gran utilidad y que es un gran desconocido para la sociedad. Pero aquí, que es la Cámara Territorial, es muy importante. Para mí es un honor poder estar aquí presentando un libro en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, porque en vano llevamos bastante tiempo de senador, nos ha permitido mi organización política y los ciudadanos que nos han votado. Con lo cual, en este Salón de los Pasos Perdidos, que en Estados Unidos sería un museo todo entero simplemente por lo que estamos, para mí es un placer. En segundo lugar, agradecer a los dos presentadores, ha sido más que otra cosa elogio a mi persona. Yo tengo ya mucha juventud acumulada, pero juventud, no estoy exento de vanidad, pero debo decirles que en estos momentos lo que me produce es hacer cosas y no es por vanidad, que no estoy exento de ella, pero no es el caso. No me gustaría entrar también en materia sin decir que este libro tiene 120 páginas, en la primera edición tiene 1000 volúmenes y que ayer viniendo en el avión de Tenerife lo único que se me ha podido ocurrir para hacer por La Palma, lo único que se me ha podido ocurrir es ceder
no tiene ningún afán comercial, este libro ninguno, pero si la tiene, y la podrá tener, pero no nace de esa manera, lo voy a ceder desde mañana al Cabildo de La Palma, que es una isla muy bonita, donde nació mi madre, que no tiene, creo que es un modestísimo homenaje. Y por deformación profesional intentaré ir en un PowerPoint comentando con ustedes, compartiendo con ustedes una serie de reflexiones en dónde se pretende con este libro. Un punto importante, y que viene a la primera reflexión: el conocimiento no vale si no se comparte, si no se publica. El conocimiento guardado, puesto en sitios, puesto en bibliotecas, no conduce a nada si no se transmite, y además que debe ser entendible. Y otra cosa importante que está cambiando todo, y lo hablábamos antes en el salón donde estábamos, en la Comunidad Autónoma, que la ciencia hoy está en las redes, también la pseudociencia, y la excelencia está en la universidad, pero es un cambio radical. Aquí el profesor Eduardo Andreu, que es Díaz Rubio, que es catedrático hace mucho tiempo, igual que yo también hace mucho tiempo, la universidad se ha quedado fuera de cobertura. Se lo dice alguien encantado de ser catedrático, feliz de ser profesor, fuera de cobertura. No está respondiendo a las dos misiones que tiene que cumplir. Y las dos misiones para mí más importantes que tiene que cumplir la universidad son, primero, ayudar a crear hombres y mujeres libres, y ayudar a crear hombres y mujeres empleables. Y como el mundo está cambiando de forma drástica, donde la unidad de tiempo no es ni una legislatura, ni el minuto, ni la hora, ni el mes, sino la inmediatez, es imprescindible que evolucionemos para responder a la sociedad creando eso que estamos diciendo que no lo estamos haciendo. Por eso, ¿cuál era el interés de este tema? Que para mí tenía 3 puntos fundamentales. Un carácter académico, que ya hemos hablado, en un carácter académico que no está en el currículum, que hay que facilitarlo. Es un libro sencillo, muy sencillo en el sentido de encuadernación, etcétera, porque lo que pretendía es que fuera muy práctico. Un carácter social, ver cómo está la sociedad. Si no nos preguntamos cómo está la sociedad, qué medicina vamos a entender, qué vamos a hacer. Y después, un carácter político, como un instrumento de base política no ideológica para poder utilizarla en nuestras actuaciones. Por lo tanto, no es una moda. Si fuera una moda, yo no estaría hablando de eso. No me interesan las modas como tal, me interesa la necesidad objetiva del sistema sanitario y la sociología al respecto. Pero ¿dónde estamos? Pues estamos en algo muy importante. Estamos en una sanidad europea, clave. Somos ciudadanos europeos, canarios, madrileños, extremeños, pero europeos. Todo junto, nada excluyente. Y eso tiene unas connotaciones de comportamiento definitivas y trascendentales. Estamos en un distrito sanitario europeo único, que se formó, que no se ha consolidado como tal porque cuesta, pero que es la clave para entender lo que tenemos que hacer en la sociología, en la sanidad y cómo aplicarla. Y además estamos en una sanidad pública, universal y además europea. ¿Por qué lo digo eso? Porque el modelo sanitario en los países signatarios del Tratado de Lisboa, que es la que nos rige como ciudadano europeo, dice muy claramente una cosa. Los países signatarios del Tratado de Maastricht, de la modificación de Ámsterdam y de Lisboa, que yo tuve la suerte de poder participar, entre otros compañeros, como senador, tendrá financiación pública. Luego el modelo está definido, no discutamos más, no perdamos tiempo en que sí. Provisión de servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga con un criterio de acreditación. Luego, la colaboración público-privada, público-concertada, es imprescindible. Provisión de servicio libre. Yo solamente creo en una sola sanidad, que es la buena. Solamente creo en ella. La buena puede ser pública, concertada, privada, institucional, etcétera. Y esa es la que hay que fomentar y es necesario que funcione bien. Importante que cumpla una misión que es crear y colaborar a crear salud. Pero ¿qué ocurre ahora? Este libro no está escrito en la pandemia, pero vale todo lo que se está valorando en ella en la pandemia. ¿Cómo está la sanidad actual? Está exhausta, absolutamente exhausta y está devastada. Es un concepto sociológico clave que hay que profundizar en él. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, en castellano lo puse muy claro, que lo ha dejado absolutamente tocado definitivamente.
¿Y dónde estamos también? Pues estamos en un país donde, lo que está expresado ahí, la edad media de España, que es de las más altas del mundo junto con Japón, en donde la mujer, la expectativa de vida es de la más alta del mundo, con la mujer japonesa, 86, según 86, 86,2, el del hombre 83, 84,2. Hemos perdido 1 año y medio en nuestra pandemia de expectativa de vida y ha cambiado una serie de datos. El mes de más mortalidad de la historia de España fue abril del 2020 y los fallecimientos en España, donde más fallecidos sanitarios. Datos definitivos para entender lo que está ocurriendo, para poder aplicar lo que significa la sociología. Más de 150.000 sanitarios, entre ellos el que les habla, que hemos sido contagiados. Quiere decir que el 43% de los sanitarios de este país, que son muy buenos en general, cuando digo sanitarios digo enfermeros, enfermeras, médicos, psicólogos, farmacéuticos, que son claves, han sido contagiados. Con lo cual, más de 100.000 ciudadanos, hablábamos antes, bastante más, casi 150.000 según uno que revise, fallecidos, que es una impronta definitiva y con más letalidad y mortalidad en esta pandemia de Europa. Aparte de otros aciertos importantes, yo no estoy hablando de ideología, ni voy a hablar ni una sola palabra de ideología. Bueno, en España la demografía es terrible, es de las más duras que hay en Europa y en el mundo. Tenemos natalidad, la más baja de Europa, casi del mundo civilizado. Tenemos una demografía negativa, se muere más gente de los que nacen. Y además encima estamos intentando que se vayan del mundo laboral sin ningún criterio científico que lo diga, mucha gente que es absolutamente útil, como veremos. Total. ¿Dónde está entonces la demografía? En 2030 habrá más de 40 millones de europeos, escuchen, con más de 80 años. El mundo, aquí hay mucha gente joven, de lo cual yo tengo 3 hijos, me encantan los jóvenes, pero el mundo de la profesión médica, de la sociología, está hoy en donde hay muy pocos jóvenes. ¿Pero por qué? Porque hay muy pocos jóvenes. El 34% de los españoles tienen más de 60 años. Luego, es clave que todo lo que se haga se planifique de esa forma correcta. Vaya por delante que creo en la juventud, sin duda, pero a una persona, hombre o mujer, que tenga 65 años, nunca lo sustituye uno de 40, nunca lo sustituye. Podrá crear un puesto, pero no lo va a sustituir. Intentaré explicarlo. Hay más de 125 millones de mayores de 80 años en el mundo. En España hay más de 400.000 personas que tienen más de 90 años, mayoritariamente mujeres. ¿Por qué digo todo esto? Porque se está haciendo todo lo contrario de lo que realmente sociológicamente se está demostrando. Entre 55 y 70 años hay 897 millones de ciudadanos en el mundo. Es que esto es la realidad de lo que está ejerciendo la medicina. Bueno, el 40% del consumo está realizado por personas mayores de 60 años. El 40% de la votación está realizado por mayores de 60 años. El 40% de casi todo está hecho por personas. Luego, esa es la realidad que no se está reflejando en las cosas que se tienen que transformar. La salud es un derecho, solamente un derecho en el 20% de la población mundial. Somos unos privilegiados. El 80% lo tiene o no la tiene, o no la quiere, o la tiene que comprar, o la tiene que adquirir. Luego, España, en ese sentido, sin duda, y Europa, es importantísimo la que tiene. Todas las edades del hombre, lo pongo porque es una reflexión que quiero compartir también dentro de la sociología, todas las edades del hombre son protegibles por igual. ¿Sí? ¿Eso es real? Sí, pues no es real. No es real. Al ciudadano de 60 años se le llama viejo, y las palabras no son inocentes nunca, son de edad avanzada, si se tiene que llamar. ¿Y por qué es viejo si en los últimos 40 años le hemos ganado 17 años a la vida? No es un acto de protección, porque yo que tengo mucha juventud acumulada, evidentemente tengo algunos años más de 60 en estos momentos, pero no es para protección, pero es por realidad social. Luego, de quitar del mercado social alguien que es mayoritario es absolutamente nefasto. No hay geriatras en España, hay pediatras y nacen pocos. Luego, si no hay geriatras, que es la especialidad dedicada a la persona que tiene edad avanzada, y habría que ver qué significa edad avanzada y desde cuándo la consideramos, quiere decir que no están
aplicándose los criterios sanitarios adecuados. No puede haber de todo, para todos, todo el tiempo. Es falso, es demagógico. Luego hay que contarlo con transparencia y eso es un dato claramente objetivo. Y si no, el estado de bienestar, que el nuestro de los mejores del mundo era, creo que sigue siendo todavía, hay que valorarlo otra vez, se nos va a gripar y cuando algo se gripa se rompe el motor, a los que les gustan los coches, y hay que cambiar de coche. Estamos dentro de... no estamos solos. Los localismos y la inercia, el manejo de la inercia son dos principios que rompen el progreso. Y aquí en España tenemos grandísimas virtudes, no voy a ser yo, este es un gran país, pero donde la inercia se maneja demasiado y además los localismos cortan el futuro. Y no hay ningún futuro ni en sociología, ni en cirugía, ni en oncología, ni en medicina con localismos. Y cada uno que interprete lo que quiere. Estamos dentro de una sanidad mundial, europea, cada uno que interprete, pero es un dato científico. España, esto es un artículo muy bueno del índice de Bloomberg, que salió hace un año y algo, no ha salido el último, en donde nos midieron, un organismo internacional, y nos dijeron que España, hace un año y algo, éramos el país más sano del mundo. Bueno, ¿por qué? Por eso vivimos más, pues porque tenemos una dieta mediterránea muy buena, bajó el nivel de gente que fumaba, vida saludable, en definitiva, eso es lo que dijeron. Hoy podemos decir lo mismo, no lo sé, pero hay que tenerlo muy en cuenta y eso hay que cuidarlo. Y después algo muy importante, que la sanidad en España es un factor vertebrador fundamental de la sociedad. Y tenemos modelos clásicos como es la Organización Mundial Nacional de Trasplante. El trasplante como tal, yo me había dicho 112, hemos hecho 117. Para mí tengo más fotos de los trasplantados que de mis hijos, se lo puedo garantizar. ¿Pero por qué? Porque es algo que complace muchísimo poderlo realizar. Te sientes distinto también el trasplantado. Somos el primer país del mundo durante 27 años seguidos en donación y trasplante. Por encima de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. ¿Por qué? Porque los sanitarios, sin duda, y el sistema, es un sistema de éxito permanente que no se ha cuidado, que es el español, que nos pertenece a todos. Primero del mundo en donantes y trasplantes, en todos los índices, incluido el año de la pandemia, que lo tenga España, tenemos que decirlo, es gracias a todos. No es gracias solamente a los sanitarios, gracias a la donación, gracias a la ONT. La ONT que tiene un presupuesto cortísimo y que funciona francamente bien. Y ese factor vertebrador, el factor de cohesión que yo conozco y que he estudiado, más importante que tiene este país, no es ni la Constitución, es el trasplante, en donde por eso somos el primero del mundo. Lo digo con todas las consecuencias de lo que estoy diciendo, y eso hay que cuidarlo y mimarlo. ¿Qué necesitamos ahora? Una reconstrucción del Servicio Nacional de Salud post-COVID. Tenemos que hacerlo. Mañana es tarde. Es una oportunidad. Estamos todos los sanitarios muy tocados. Cuando digo sanitarios, digo todos los sanitarios. Es que estoy viendo una farmacéutica además que es compañera y además universitaria. Farmacia es clave, la española más. Hay que hacerlo y no se ha hecho. Y tenemos que hacer una estrategia plan que hemos planteado aquí ya. Es la primera vez que voy a decir algo que no tiene que ver con, porque no es de ideología. Hay que crear una estrategia plan de reconstrucción psicológica de este país. Todos, me atrevo a decir con este tono un poco dogmático, necesitamos ayuda. Y lo vamos a vivir, muchos lo están viviendo ya. La socialización de los niños ha sido dramática. Somos el país del mundo con más suicidios del mundo por 100.000 habitantes. La primera causa de muerte traumática en España es la autolisis. Es clave, no tiene que ver con esta crisis, no tiene que ver con esta crisis, ni con la crisis económica, pero hay que dedicarle tiempo y hay que crearlo. ¿Qué ocurre? Que el Sistema Nacional de Salud Español, que es muy bueno, es verdad, hay que decirlo, gobierne quien gobierne, no tiene psicólogos. Necesitamos 7 psicólogos más por 100.000 habitantes de lo que tenemos hoy. Luego, esto que estoy diciendo es clave analizarlo. Hay que cambiar la orientación de nuestra sanidad. Cambiarla, siendo muy buena, es compatible que hay que cambiar. ¿Por qué? De paradigma. Porque nos hemos dedicado fundamentalmente a la enfermedad, mayoritariamente a la enfermedad. Y tenemos que dedicarnos mayoritariamente, quienes son responsables, y todos somos un poco, en el caso concreto mío también, a la prevención. Es clave. La enfermedad en España se trata muy bien, pero hay que dedicarle más tiempo a la prevención. Y esto es clave también, esto también es un concepto actual que no hemos aplicado, que tenemos que hablar
de One Health, de una salud, que no es solamente la médica, sino también es la de salud animal, y ahora con pandemia, si quieren, podemos hablar de la salud animal. Los últimos 10 coronavirus que han salido de un país que se llama China, que por ende, entre paréntesis, es comunista, donde no ha habido libertad, y de ahí han salido los 10. Luego la sanidad animal es clave y el medio ambiente. Y todo eso significa una salud, una sola salud, y es el cambio claro. Y hay que establecer, perdonen, sin duda, un equilibrio intergeneracional. Hay que crearlo, hay que buscarlo y hay que hacerlo. Las soluciones de los problemas sanitarios graves que tiene España y que tiene Europa tienen que ser nacionales y europeos. Localismo cero. No resuelve nada la gripe de turno, reconociendo que tenemos una buena sanidad. Y hay que cambiarlo. No a la gestión de inercia, es lo más frustrante que existe y no deja progresar. Y ojo, no a la palabra gratuita, lo repito siempre que puedo. La palabra gratuita, que no es baladí, ya lo decía el profesor Lázaro Carreter, no es inocente, es de demanda infinita. Eso es falso. Es carísima la sanidad española, pero es de financiación pública porque lo hemos decidido, no es gratuita. Cuando uno dice que me tiene que dar esto, me tiene que dar esto, la demanda es infinita y no es así, es carísima pero muy buena. ¿Y qué problemas hay? Muchos, voy a pasar rápido. Pues demografía, longevidad, natalidad, tecnología, pseudociencia. Doctor Google, 2 palabras al doctor Google. Doctor Google es alguien que nadie conoce y que todo el mundo consulta. Y el 80% de lo que dice el doctor Google es falso. La ciencia, nosotros tenemos que estar en el doctor Google. Tenemos que estar, que no estamos. La pseudociencia se gasta más dinero que la ciencia en divulgar. No puede ocurrir eso. Y tenemos que estar, cuando uno busque obesidad, tendrá que salir la opinión de la academia, de la Sociedad Española de Obesidad, de la ciencia, porque si no, al final se está haciendo pseudociencia, que el 40% de los españoles consulta y el 87% no va nunca más al médico a preguntar. Imagínense, y si eso es verdad que el 80% es falso, es una... Demografía, ahí lo tiene, la pirámide. Yo empecé con una pirámide y ahora está invertida. Ese problema es tan grave que han fallado todos los gobiernos de este país los últimos años, porque los errores demográficos se pagan carísimo porque hay un hueco en estos momentos de 10 años que no se puede rellenar, sino con mano de obra, entre comillas, con personas de fuera. Necesitamos 5 millones de ciudadanos, de donde sea, legales, para mantener este país en el estado de bienestar que tenemos. ¿Por qué? Porque nunca se fomentó la natalidad, nunca se fomentó la familia, ninguno lo ha hecho bien, porque se paga de esta manera. Bueno, la edad, yo como estoy en esa edad, ya no se habla de edad, se habla de fragilidad. La edad es un ítem entre 5. La edad es importante, sí, pero un señor de 80 años puede tener menos fragilidad que uno de 40, y eso lo publicamos nosotros como cirujanos porque observamos que operábamos por la noche de guardia a una media de 75-80 años e iban bien. ¿Pero por qué? Si en teoría, pues porque la fragilidad, la edad es un punto nada más, y en este país es cambio. No se puede ni se debe jubilar nunca el talento. No es preventivo por los que cumplimos años, es una obligación sociológica porque estamos descabezando absolutamente la sanidad, porque todos entramos a la vez, están yéndose a la vez. ¿De dónde sale que 60 años y 65, qué dato científico dice que a los 60 años o a los 65, a los 70 se tiene que jubilar? ¿Dónde está basado? En un dato político, no médico, no sociológico. Porque hoy le hemos ganado 17 años a la vida. Luego el derecho a jubilarse es intocable y cuanto más bajo mejor, pero la obligación no la hace ningún país serio que yo conozca que le obliguen a jubilarse. No tiene sentido. Bueno, en definitiva, el doctor Google ya lo ha dicho, no a los localismos. Ojo con lo que economía y salud es un matrimonio indisoluble. Es demagógico decir que no. Una vida no tiene precio, concepto moral de todo bien nacido, ¿verdad? Pero la sanidad tiene un coste ilimitado, no es ilimitado y es el que nos demos. Si en la sanidad pública española introducimos la cirugía estética, no se operarían los cánceres de páncreas. No cabrían, digo el cáncer de páncreas por decirle algo, o el de colon, o el de mama, no cabe, porque el maná es algo que estudiamos en el colegio, que nadie sabía qué composición tenía y nunca se agotaba. Eso es falso.
y hay que resolverlo. Luego, el gasto sanitario se ha multiplicado por 4 y el PIB solamente por 1. Luego, este tema hay que solucionarlo, no es ilimitado. Bueno, después hay una serie de paradigmas y hoy que estamos en el cambio de paradigma real. El carnet de identidad, de dentro de 5 años, es una opinión mía, basada en el conocimiento, no será el carnet de identidad que tenemos aquí, será el genoma. El problema del genoma es que es el carnet de identidad de cada uno, que es individual, que te necesita superconmutación y que la protección de datos es dificultosísimo, pero que también está estudiado, que aquí hay una ponencia que, por cierto, participó muy activamente el profesor Eduardo Díaz Rubio. Bueno, hay una participación activa. El cambio en el sistema sanitario tiene que ser... Antes eran los profesionales los que éramos... El sistema sanitario estaba centrado en nosotros. No. Tiene que estar centrado en el ciudadano. De hecho, las construcciones de nuestros hospitales, la de siempre, está basado en los profesionales, no basado en los pacientes. Hay que cambiarlo. Está cambiando, pero hay que cambiarlo ya y hay que hacerlo. Los ciudadanos es con participación activa el que tiene que hacer. Por cierto, tenemos que hacer un pacto por la sanidad. Es obligado. Si no creamos un pacto político por la sanidad, no somos capaces de hacerlo, estamos metidos en eso. Y el genoma que se aprobó en el Senado, se aprobó por unanimidad, creo que es clave como primer pacto. Si no, crearemos una gran frustración y haremos mal. Y miren, esta diapositiva que la pongo siempre y no la he podido quitar, en este diagrama de doble barra pone simplemente el tanto por ciento de mortalidad que ha bajado y quién ha influido en que baje y el gasto. El sistema sanitario ha bajado el 11% de la mortalidad y sin embargo nos gastamos el 90% del gasto. El estilo de vida ha bajado el 43% de la mortalidad y nos gastamos el 1,7%. Pónganle en millones, en billones, en lo que quiera. Luego esto hay que invertirlo. No podemos seguir de esa manera y hay que cambiarlo. Igual, ¿hay que meter dinero en este momento en la sanidad? No, hasta que no se mejore la gestión. Sí, de lo diario. En la curva beneficio, riesgo y coste, si usted introduce dinero ahora sin arreglar déficit de gestión impresionantes que tenemos, sin aplicar la evidencia, se gasta el dinero que se introduzca en esa gestión. Hay que meter dinero, lo vamos a resumir, pero no de esa manera. La organización hospitalaria tiene que cambiar, tiene que tener personalidad jurídica propia, gerencia descentralizada, cartera de servicios y competencia en la diferencia. ¿Quién ha dicho que no tiene que tenerlo? Y además responsable del gasto cada uno. Nunca hacer política de la sanidad. Se lo dice alguien que estoy convencido que soy político, estoy feliz, pero que para mí la política es un instrumento maravilloso de dedicarse a los demás por otra vía y creo que, pero no debíamos hacerlo. Política de consenso. El principio constitucional de que tenemos 17 sanidades distintas y 2 ciudades autónomas, la tenemos, no justifica que tengamos 17 sanidades distintas y 2 ciudades autónomas con sanidades distintas. Necesitamos una cartera de servicio universal, pactada, para todos igual, con un gasto previsto. La calidad no es una moda, antes lo decía creo que Narciso Michavila, hay que medir, y el profesor, hay que medir. No, los latinos somos poco de medir y hay que medir nuestros resultados, lo que aplicamos, y auditar las cosas. La sociología es una auditoría interna de forma permanente. Cambio de paradigma, lo dicho, esta es la genómica. Y aquí puse una letra, ciudadano, enfermo, entre paréntesis, cliente. La palabra cliente no tiene ninguna visión mercantilista en sanidad, es de exigencia. El enfermo, el paciente, cada día paciente es alguien que está ahí, que sufre y que no se le pregunta. Cliente es capacidad de opinar y pactar tu curación. Esta es la genómica y termino, creo que 3 diapositivas y terminamos. Lo más difícil de sociología, y de un sociólogo eminente como el que tenemos aquí, es hacer una encuesta validada, que se valide. Se valide que es que los ítems que usted introduzca midan cosas y que lo puedas demostrar. Nosotros tardamos 1 año y medio en tener una encuesta que tiene 290 ítems que midan cosas. Y la tenemos, y se validó, y por eso conseguimos hacer muchas cosas. Y valoramos, y lo tienen en el libro, todo ese tipo de cosas. Y dice, ¿usted puede valorar en 120 páginas todo eso? Sí, no es cuestión de escribir. No es cuestión de escribir y escribir, es cuestión de que lo que haga tenga utilidad práctica. Por eso se llama el libro un análisis práctico. Viniendo de un cirujano, o es práctico o no le dedicamos mucho tiempo. Y después, unos datos que creo que es importante. ¿Cómo se siente el español de salud? Muy bien. Casi el 60% dice que tiene muy buena salud y se siente muy cómodo. Y no es así, pero es como se siente, se lo preguntamos. Datos que quiero llamar la atención.
descubrimos, y no es difícil, que la obesidad mórbida y la obesidad es la auténtica pandemia del siglo XXI y que hay un porcentaje altísimo, casi el 55% que lo padecen, obesidad, que es una patología de la superabundancia, no de la escasez, que nos gastamos el 7% del presupuesto nacional de sanidad, el 7% de 96.000 millones de euros, en patología de la superabundancia, no de la escasez. Es importantísimo decirlo. Hay un dato que me llamó la atención, que ya teníamos idea, que es que el 51% de los ciudadanos encuestados, que es extrapolable, cuando se puede extrapolar no por hacer mucho más número tiene más valor, no ha fumado nunca. Un cambio radical, importante. No sé si se mantiene en estos momentos, pero es clave. En definitiva, la síndrome metabólico, que es la diabetes famosa, obesidad y diabetes, es una pandemia muy importante que tenemos que mitigar de forma correcta preventivamente. Bueno, aquí hay una serie de datos más. La medicina es alternativa. Las medicinas alternativas están triunfando, pero no es tan importante en número. En número de cada 10, 3 ciudadanos pueden ir a probarla, pero no es tan importante. Lo que sí es que quien la ha probado, el 87% declara que se siente satisfecho. Es terrible lo que estamos diciendo, terrible, porque después no hay otra vía que la medicina científica como toda, con lo cual todo el mundo con financiación pública. Y después, ¿qué valora de las personas, de los intervinientes en sanidad? ¿Qué valora al ciudadano más? Pues miren lo que están ustedes. El último, los políticos. Y los tenemos merecidos. Los políticos, los ciudadanos. El primero, creo que pone el científico, lo cual me siento más o menos cómodo. Y el segundo, los médicos y los profesores. Bueno, pero es eso lo que la gente castiga claramente de los responsables. ¿Cuáles son las instituciones más valoradas? Bueno, las instituciones más valoradas están, es que no lo leo muy bien aquí, la Organización Mundial de la Salud, llamativamente hace 1 año y medio, hoy no dirían lo mismo, se lo puedo garantizar, y en segundo, los menos valorados, los medios de comunicación. También están merecidos. En definitiva, la verdad es un ácido que quema, que lo dice, eso lo decía don Santiago Ramón y Cajal, yo me apunto, merece la pena, y muchas gracias. Este es el acto. Yo le agradezco la presencia de todos ustedes aquí. No está previsto que haya preguntas porque es un libro, pero estamos a disposición todo el ratito que estemos aquí. Encantado porque hayan venido y que le haya sido a todos útil. Y siéntanse en esta casa como la de ustedes, porque esta casa es de todos. Y el Senado es algo al cual uno le tiene mucho cariño y es una maravilla de palacio, por cierto. Y es un instrumento democrático que tenemos que todos potenciar, respetar, todos potenciar y que tengan más conclusiones que se apliquen en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno.